Como son cortos, lo puedo traducir rápido, ¿no? Yo todavía tengo algunos pendientes del curso anterior. No me olvido todavía. Bueno, vamos a qué cosa. ¿Quién es Churchill? Churchill es más o menos como uno de los líderes políticos que apareció, más se le recuerda, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, porque fue quien se enfrentó más apasionadamente con Hitler. Eh, es británico, el primer ministro, llegó a ser primer ministro, pero era militar, ¿no? Desde antes, ¿no? Joven, ¿no? Era, en la Primera Guerra Mundial estaba joven, y Hitler también estaba joven, y ambos pelearon, ¿no? Pero ya crecidos se encontraron nuevamente en la Segunda Guerra Mundial, pero en cada uno con al mando de toda la nación. Eh, eh, bueno, él era también un gran orador, igual que Hitler, eh, pero en personalidad eran muy distintos en los dos. En YouTube hay muchos documentales muy buenos sobre Churchill, ya lo podría ver después. Pero de alguna manera él, siendo primer ministro de la India, de Gran Bretaña, saben pues, ¿no? De que los ingleses estaban en control de India, ¿no? Era una de sus colonias. Y los indios, y hay unas partes donde Churchill para le quitó los alimentos a los bengalíes, produciendo 4 millones de muertes. Y él también a su propia gente les hizo pasar hambre para que se unieran al ejército. Entonces digamos que así, la política es muy insensible, no muy cruel. Inconsecuente. Ajá. La gente dice, ¿no? Porque Hitler también fue cruel, pero Churchill no se queda atrás, ¿no? Bueno, en este artículo sí la Prabhupada rescata algunas cosas, ¿no? De Churchill, que como que Churchill estaba cansado de este odio que hay, ¿no? Este odio de naciones, porque Hitler sí tenía un odio, o sea, tenía un amor muy grande por su país, ¿no? Lo que significaba un odio hacia otras naciones, hacia algunas naciones, ¿no? Churchill tenía ese ideal, ¿no? El ideal de formar un mundo humano, ¿no? Porque un mundo humano significa, pues, ya no hay división entre naciones, ¿no? Todos son seres humanos, como dicen ahora, ¿no? Yo soy un ciudadano del mundo. Algunos ponen en Facebook, en su estado, ¿no? Ciudadano del mundo. Bueno, aunque ya personas un poco mayores, ¿no? Porque está un poco desfasado. No, soy un ciudadano del mundo. Pero esta es la idea, pues, ¿no? De Winston Churchill, ¿no? Que él quería eso, porque él veía que eso era como que la salida para evitar esa lucha entre naciones, esa pelea entre naciones, ¿no? Como que él era medio pacifista y respetaba y quería al humano unido. Por otra parte tenemos pues a Hitler. Aquí había puesto una cita, creo que se borró. Mm, Hitler escribió un libro, Mi lucha. ¿Han escuchado de eso? Sí lo he leído. ¿Lo has leído? Bueno, no, solamente viste. Ya, está en español, está bien disponible, es un poco largo, tiene dos partes. Bueno, es un libro que incluso, según sé, lo leía bastante Vladimiro Montesinos, ¿no? El gran, Claro. la desgracia, ¿no? El castigo de Dios.
El castigo de Dios es un término que usa Hitler en su libro. La idea de Hitler se basa en una observación que él hace de que la naturaleza siempre junta a los de su misma especie. Él en una parte de su libro menciona eso, ¿no? El aislamiento de las especies. Entonces él menciona pues que las aves están con las aves, las abejas con las abejas, los zorros con los zorros, etcétera, ¿no? Y dice que esta es una realidad de que mucha gente la pasa desapercibida. Sin embargo, que uno no puede luchar con la naturaleza, y de que esa es una verdad de que cuando se mezclan las especies, entonces el descendiente va a ser más débil que, que su padre más fuerte, ¿no? Van a ser descendientes más débiles, y que para evitar eso la naturaleza actúa de muchas maneras, ¿no? En ese libro él considera pues de que la raza alemana era la superior al resto, y que por lo tanto, por este principio de aislamiento de las especies, si la raza germana se mezclaba con otras razas inferiores, simplemente iban a producir generaciones más débiles. Entonces por eso enfatizaban y exigían, ¿no?, de que las otras naciones le permitieran, o sea, les aconsejaba de que tengan a la raza germana como la superior al resto, ¿no? Entonces claro, entonces él quería tener el dominio el dominio total de las naciones, ¿no? Quería formar, bueno, él decía de que era imposible formar un gobierno mundial, ¿no? Pero sí una gran porción de ella. Pero ¿quién consideraba las razas inferiores, no? Ya todo el mundo sabe, ¿no? ¿Ah? Los ¿Quién es? judíos, pues. Ajá, los judíos. Pero los que eh, en el libro mencionan más o menos las razones por qué son una raza a su juicio, ¿no?, inferior. Porque dicen que los judíos en realidad es una mentira, de que ellos en realidad no son una religión, sino que es un pueblo que usa el llamarse religión simplemente para poder ganar la confianza o entrar en otras naciones. Así como a veces encontramos, ¿no?, de que ciertas personas que se presentan como religiosos, pero en realidad no les importa la religión, ¿no? Simplemente tienen un plan para engañar algo, ¿no? Entonces así los presenta Hitler a los judíos, ¿no? Como que en realidad que el problema con los judíos es que no tienen un territorio, pero hacen al mundo todo su territorio, y entran fácil a las naciones por presentarse como una religión, ¿no?, como una sociedad religiosa, y eso le ha abierto las puertas al mundo. Luego de eso se vuelven comerciantes, y de ahí adquieren cierto monopolio, y ellos son los creadores del banco, y los bancos son usureros. Hitler dice que la usura nació de los judíos, ¿no?, y de que la usura fue tan grande y así. Elabora una serie de pasos de que él dice cómo se comportan los judíos, ¿no? Y de que simplemente ellos no les importa el resto, que son egoístas, etc, etc, ¿no? Hay un documental antiguo que dice, que se llama el Eterno Judío, ¿no? Y ahí habla cómo son así en sociedades, en guetos, son muy crueles con la vaca, sobre todo. Ahí pasa un documental, ¿no?, de cómo ellos matan una vaca, y cómo son así de usureros, ¿no? Bueno, también tienen habilidad por el comercio, pero sí, pero o sea, también explícanos su lado más. Sí, sí, puedes compartirlo en el grupo de WhatsApp, porque sí suena interesante. Y sí, pues, o sea,
Yo creo que hasta cierto punto es cierto, ¿no? De que los judíos han abierto, tienen algún plan, porque de hecho los judíos son una de las culturas o los pueblos más antiguos que existen, ¿no? En el Krishna Samhita se menciona a tres pueblos muy antiguos. ¿Se acuerdan cuáles eran? No, no sé Cintia. Con los, no me acuerdo, pero los arios, Ujú. Claro, los arios que eran los hindús, los los arios, judíos y los egipcios. ajá, los arios, los egipcios y los judíos también. Sí, No me acuerdo. entonces los judíos, esos tres pueblos han sido los más antiguos que han existido en el mundo. O sea, de lo que se tiene conocimiento moderno, ¿no? Sobre ellos, yendo al pasado. Entonces, si es que este pueblo ha podido sobrevivir tantos miles de años, es que ellos tienen ya un sistema muy elaborado para subsistir, ¿no? Sobrevivir. Sobrevivir, que su pueblo sobreviva, ¿no? Entonces ellos han clamado que todo el mundo es de ellos, ¿no? Entonces así han sobrevivido, ¿no? Pero los egipcios tendrían que tener la contraparte, ¿no? Porque ellos también han sobrevivido, ¿no? Los egipcios está la solución, ¿no? De cómo frenar todo ese impulso, ¿no? De los mercantil de los judíos. Como dicen, ¿no? Todo lo ven dinero, ¿no? Ah, pero es un pueblo muy antiguo. que hay que comprender que los judíos tienen buena posición, ¿no? Que varios Sí, no, tienen ciertas habilidades, ¿no? poder, Ajá. parecían acercar del Estado, ¿no? Por eso. Sí, pues uno debe Algo saber. así, pues. Entonces, esta era más o menos la situación en que se encontraba. Hitler a partir de eso pues odiaba a los judíos, ¿no? Porque estaba en, como que era un pueblo que no se hacía pasar como pueblo, ¿no? Sino como una sociedad religiosa y que eran egoístas a su parecer. Pero en el pensamiento de Hitler hasta aquí ya podemos ver que hay cierta diferencia con la de Churchill. A ver, ¿cuál sería? A ver, Sida, Wilfredo, Cintia. La diferencia creo que es Churchill era como que más o menos se deseaba integrar, ¿no? Los dos tenían ese principio de integración. Pero, pero Hitler quería solamente integrar por grupos, ¿no? Separarlos. En cambio, Churchill quería integrar a todos, una cosa así. Bueno, los dos querían integrar a todos, ¿no? Pero de distintas maneras. Claro, ¿No? por eso. Eh, Igual, la diferencia aquí es de que Hitler se basa en un comportamiento Eliminaba, animal, ¿no? pero él eliminaba. No, es que Hitler se basa en un comportamiento animal de las especies, Realmente no, ¿no? Él estaba rebajando al ser humano a nivel de los animales, ¿no? Porque él se estaba basando su teoría en el principio de aislamiento de las especies, ¿no? O sea que los animales se comportan así, entonces el ser humano también se comporta así, ¿no? Entonces, de un sentido, Hitler miraba a sus compatriotas como animales. En cambio, Churchill, él los miraba como seres humanos, ¿no? Él hablaba él ganó incluso un Nobel, ¿no? Por sus artículos sobre las virtudes humanas, algo así. Entonces esa era la diferencia más notoria que encontramos, ¿no? Porque en principio los dos tenían la misma visión, ¿no? De unir todo, ¿no? Porque Winston Churchill hablaba sobre uy,
Winston Churchill hablaba sobre un mundo humano, ¿no? Él quería hacer así como una nación, bueno, y lo que pudo conseguirlo, ¿no? En cuanto a la Unión Europea, ¿no? Él quería formar el Estados Unidos de Europa, pero él lo veía de un ¿Qué es punto. ahora la Unión Europea? Algo de esa idea quedó ahora, ¿no? Con la Unión Europea, pero esa más o menos esa idea empezó con Churchill. En cambio, lo que Hitler quería era más o menos una tiranía mundial, ¿no? Una tiranía global. Pero necesariamente él los miraba como animales, las personas. Pero Churchill lo miraba como humano. Pero la idea, la Prabhupada revela pues de que en realidad Churchill quería pues un mundo así, ¿no? Un mundo global, ¿no? Una globalización. Pero en el fondo quería beneficiar a su país, ¿no? Claro, por algo mató a Indus. Ese era el plan, ¿no? Entonces no era un plan perfecto, ¿no? Entonces Hitler más o menos reveló más o menos cuáles son los planes de la tiranía global. Y eso está ejemplificado en una obra que se llama El Mundo Feliz de Aldous Huxley. Hitler menciona pues de que para poder eliminarse de esta mezcla de razas, lo que se tiene que hacer es privar a la gente la capacidad de procrear, o también limitar la fecundidad de los descendientes, o sea, hacer impotentes a los descendientes, o también privar de capacidad de resistencia a dificultad, o sea, hacerlos más débiles, ¿no? Que es más o menos lo que se dice en cuanto a las vacunas, ¿no? Y como vemos hay ciertos planes que eso lo experimentó con los judíos. No todo lo que él ha pensado lo experimentó con los judíos, ¿no? Los trató como animales en una jaula, en un recinto, ¿no? Y lo que él hacía pues era hacerlos impotentes. Bueno, también algunos dicen, ¿no? De que el aumento de homosexualismo en el mundo también es una idea para bajar la población mundial, ¿no? O sea, disminuir la capacidad de procreación. Y etcétera, ¿no? Bueno, eso es lo que se dice. Pero los dos tenían este mismo ideal, ¿no? El ideal de unidad, un ideal de unidad. Entonces Prabhupada explica, ¿no? De que esta unidad es imposible si es que no se tiene esta visión, ¿no? Que se llama Samadarshina, que significa ver por igual a todas las entidades vivientes. El sabio humilde por virtud del verdadero conocimiento ve con igual visión al erudito y gentil brahmana, a una vaca, a un elefante, a un perro y un comedor de perros, a un sin casta. Prabhupada en su artículo escribe, ¿no? ¿Y cómo es eso, no? ¿Cómo se hace eso? Parece difícil. Entonces él le dice, ¿no? Que con educación, una verdadera educación, uno puede tener esa visión. Menciona que Winston Churchill lloraba por ver esta pelea entre naciones, ¿no? Y que se mataran tantos humanos, ¿no? Y que su plan de unidad nacional, porque, o sea, ¿cómo eliminar la guerra entre naciones? Una solución sería pues de que no haya naciones, ¿no? Que Que no haya ninguna. claro, que todos pertenezcan a un solo pueblo, ¿no? Que sería el mundo humano, como decía Churchill. Esa sería la solución, ¿no? Entonces, eso más o menos tiene relación con esta visión Sama, ver a todos por igual, ¿no? Porque todos serían ciudadanos del mundo, de ese pueblo, ¿no? Todos de alguna manera serían iguales. Pero por otro lado,
¿cuál sería la idea de Hitler? Era de que él controlaba todo, ¿no? También, ¿no? También había una idea de unidad ahí, ¿no? Pero él sí eh, quería quería poner a una persona en la raza germana por encima de todos, ¿no? Él no quería tanto la unidad, sino él quería la raza germana por encima de todos, ¿no? Esa era la diferencia también. Entonces él no era tan sabio, ¿no? Como Churchill. Pero incluso Churchill, su visión no era perfecta, ¿no? Debido a que no seguía los Vedas, no fue, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Instruido, ¿no? Por un maestro espiritual, ¿no? O los shastras. Pero el ideal es ese, ¿no? Esa unidad y para evitar las guerras. Entonces la única forma de evitar esas guerras y esas peleas es el Samadarshinaha, ¿no? Que está en el Bhagavad Gita 5.18. Entonces, hasta cierta manera, Churchill de alguna manera tomó ese concepto, ¿no? Ese concepto y lo transformó a la idea de nación humana, ¿no? Que ahora más o menos quieren presentarla como el nuevo orden mundial, ¿no? Y por otro lado están los Illuminati, ¿no? Que sería más o menos como Hitler, digamos, o al revés, ¿no? No se sabe en realidad quién es quién. Pero ya hemos más o menos descrito lo que sucedió por los 1940 y, ¿no? Con Churchill, Hitler, más o menos las ideas de unidad, las guerras y cuál sería la verdadera idea, ¿no? Es esta, ¿no? Es Samadarshinaha. Pero ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos pasando ahora? Entonces aquí están dos científicos, ¿no? Porque nosotros estamos hablando sobre clarividencia, ¿no? Ver qué cosa hay en el futuro. Digamos, hay una forma de saber eso. Entonces estos dos eruditos que se llaman Neil Howe y Bill Strauss escribieron un libro que se llama Generaciones. Creo que cada uno sabe, ¿no? Que existe la generación X, la generación Y, los millennials, la generación Z, y hay varias generaciones, la generación trascendental, la generación silenciosa, que son más antiguas, ¿no? Y hay muchos tipos de generaciones que fueron descritos por estas personas. Lo que ellos dicen es de que la historia se repite cada 4 generaciones consecutivas. Entonces, y cada una de ellas dura aproximadamente 20 años. Entonces pasan estas 4 generaciones, nuevamente se van a repetir los mismos sucesos parecidos. Lo que ellos dicen es de que el cuarta etapa de este ciclo, en la cuarta etapa de este ciclo viene una crisis, y los niños que nacen en esa crisis son los que forman la última generación, ¿no? de las 4 generaciones. Bueno, resulta pues de que en la Segunda Guerra Mundial ocurrió como fue predicha por ellos, ¿no? Como fue
establecida por ellos, ¿no? En la cuarta fase de ese ciclo. Y lo que ocurre que la pandemia también ocurrió en la cuarta fase del ciclo que estamos viviendo. No sé si me entienden. Como que esta es la última generación para que haya un cambio. Ya, o sea, es así, ¿no? Aquí, para que se repita cíclicamente las 4 generaciones anteriores. claro, ¿no? Entonces, estos dicen que hay un ciclo de 4 generaciones. Ya. Ahorita digamos que estamos aquí en la cuarta, pero de esta generación. Ya, en la cuarta fase de esta generación está pasando el coronavirus. Y en la cuarta fase de esta generación que acabó en 1940 y tanto, apareció la Segunda Guerra Mundial. Y así ellos hacen un estudio de hace cientos de años atrás, ¿no? Y sus conclusiones parecen concordar con lo que ha pasado, ¿no? Su teoría parece concordar con lo que ha pasado, ¿no? De que en realidad las historias se repiten cada 4 generaciones. Entonces ellos sabían, en el 1991, ellos ya habían predicho que en el 2020 iba a haber una gran crisis, que es justamente la crisis que estamos pasando. Entonces, sin saber de astrología ni nada de eso, ¿no? Pero hace muchos años ellos ya habían predicho que iba a haber una crisis, ¿no? Y de aquí a 80 años iba a haber otra crisis igual a la que estamos pasando ahora, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es el aporte que han dado ellos. Entonces, como vemos, esto no es nada diferente a lo que... ¿A qué les recuerda esto? A ver, de las 4 generaciones, ¿a qué les recuerda? Benjamín. Sí, ya. A los 4 yugas. Claro, los 4 yugas, ¿no? Y estas son las generaciones, ¿no? Que pone... Ahí hay más o menos, en esta clase tenemos uno de cada... Bueno, la generación Z no ha venido, ¿no? Entonces ellos lo llaman la generación profeta, la generación nómada, la generación héroe y la generación artista. Los que han nacido entre 1943 y 1960 son la generación profeta, pero en esta época se llama generación baby boom, que duró 18 años. La siguiente, los que nacieron entre 1961 y 1981, que se llama la generación X, que es una generación definida como nómadas. Y esta es la generación de la revolución de la conciencia, se llama así. Y justo en esta época apareció la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Luego de esto viene la generación millennial, los que nacieron en el 82 hasta 2004. De repente Benjamín es un millennial. Y esta generación se refiere porque la creación de tecnología, ¿no? El uso de tecnología. Y luego de esta viene la generación artista, la generación patria o la generación Z, que es aquí en esta generación es donde aparecen las crisis, ¿no? Los niños que nacen en esta época nacen en medio de una crisis. Entonces la generación profeta son más o menos donde más o menos se pierde la individualidad. Todos están tras un mismo fin, ¿no? Una institución grande, o sea, una maquinaria grande, ¿no? Todos están trabajando para una maquinaria grande, ¿no? Está el ideal de unidad, ¿no? En medio de una unidad grande. En la siguiente generación, la generación X, son ya inconformes con ese sistema, ¿no? Entonces exigen un cambio de conciencia. Entonces son
eh, crean una contracultura, ¿no? Más o menos como se creó en ISCOM en esas épocas, en el 66. Los de la generación millennial son cuando ya aplican la tecnología, ya dejaron atrás esas dos generaciones, ¿no? El pasado y las revueltas, y ya simplemente aplican la tecnología para crear nuevos horizontes. Pero como Los que que es... cosechan, Ah, los que cosechan. claro. No tanto, los que siembran, ¿no? Los que siembran nuevas variedades, digamos, ¿no? Y la generación Z ya aparecen en medio de una crisis, y ellos son bien cuidados por sus padres, y luego cuando son mayores simplemente tratan de hacer más refinado la generación anterior, ¿no? Entonces esto tiene este tiempo cíclico. Hola, Haribol, hola, bro. sí, Una pregunta, dígame. un comentario. Sí, mire, estoy analizando estos cuatro periodos y, bueno, puedo reflexionar de que estas cuatro generaciones, como un nivel estándar, no se da igual en el mundo, porque hay países que han estado viviendo, digamos, el mismo proceso en las generaciones, pero con diversos estadios, ¿no? Dentro del propio país, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, a partir de los 60 hay una revolución de la conciencia, pero de tipo materialista, ¿no? Las revoluciones a nivel latinoamericano, Cuba, que se convierte en socialista. Luego en 1960, en el 61 al 81, vienen, por ejemplo, movimientos socialistas, ¿no? En contra del modelo capitalista, liberal, ¿no? Eso es a nivel ideológico. Pero en 1982 en el Perú, por ejemplo, no coincide. Vuelve a haber una sendero luminoso, revolución maoísta. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir que a veces este modelo, digamos, podría ser estándar en el mundo, pero en los países tiene sus variantes, ¿no? A nivel material y a nivel espiritual también, ¿no? Por ejemplo, acá llega tarde la conciencia de Krishna, ¿no? Yeah. Prabhupada llega a Venezuela y Argentina, pero no llega al Perú. Yeah. Entonces, o sea que los periodos, o sea, no son exactos. O sea, no podemos decir que sí, los periodos... Para todos cada generación es, digamos, cerrada, hermética, ¿no? Bueno, estos periodos no te indican, estas fechas te indican el periodo en que nacen este tipo de generación, no te indican las características de esa generación, ¿no? Sino que en estas fechas nace este tipo de personas. Por ejemplo, la generación millennial, digamos, puede haber nacido en el 82 o pueden haber nacido en el 2000, pero tiene cierta afinidad con las computadoras que más o menos se hicieron populares en los 90, con la tecnología. Igual lo que dice es cierto, porque estos estudios están basados en la historia de América, de Estados Unidos, perdón, ¿no? Entonces, sin duda debe haber algunas diferencias con lo que pasa en otros países, pero en cuanto a pasó en Estados Unidos, sí ha pronosticado bien, ¿no? Y la prueba de ello es de que el coronavirus apareció, ¿no? En la época prescrita, que más o menos esta generación Z acabaría más o menos en el 2025, ¿no? En teoría la pandemia acabaría en el máximo 2025, que más o Claro. más o menos concuerda. Una última, bro. Lo que sí coincide son los grandes cambios tecnológicos en el mundo, ¿no? Por ejemplo,
antes de los 60 solamente en los 50 había la radio, ¿no? Y a partir de los 60 se intensifica ¿cómo se llama? El procedimiento, el CPD, procedimiento de datos, y luego empieza a ver la televisión. Después ya empieza a ver la televisión en blanco y negro después de los 60, y en este periodo y aparece la televisión en color y empieza a ver recién los primeros procesadores. Entonces las generaciones, ¿qué quiero decir, no? Al menos yo he nacido en el 63 y yo veo que siempre he visto los cambios, ¿no? De tecnología, ¿no? De la máquina de escribir a la computadora, de la computadora al chip y al microchip y al celular y todo. Desde que, por ejemplo, en mi caso personal, ¿no? En mi generación, ¿no? Ha ido pasando los cambios tecnológicos y han sido bien perceptibles, ¿no? Desde una radio transitoria que existía antes a escuchar radio por un celular. Ya. Pero la generación millennial más se refiere a computadoras, a estos artefactos que pueden interconectarse con internet, ¿no? Entonces, Un smartphone. sí, digamos así, ¿no? Entonces los millennials son más o menos encasillados en ese tipo de entorno, ¿no? De computadoras, no tanto artículos más retro, ¿no? Sino algo que se puede interconectar con la red. Y la generación Z ya tiene que ver un poco más tipos más extrovertidos en la red, ¿no? Por ejemplo, los que ya usan de una manera más extrovertida el TikTok o otras cosas, ¿no? Que en generaciones anteriores son incapaces de hacerlo, pues digamos, ¿no? Bueno, hay algunos mayores que lo hacen, ¿no? Hay unos mayores, pero son excepciones, pues. Pero de verdad deben ser que quieren alinearse, ¿no? Un poco. Las generaciones posteriores, ahorita se avecina la robótica, ¿sabes? Entonces yo veo que cuando se termine estos 4 periodos va a iniciar uno nuevo con la robótica, y se habla de que los robots van a suplantar al ser humano en muchas actividades que nosotros realizábamos. Por esa razón se piensa en eliminar mediante las pandemias, eliminar seres humanos que no van a poder adecuarse a la nueva tecnología, ¿no? Sí, están hablando de eso también, ¿no? De la era de los robots, ¿no? Que podría ser ya después, ¿no? De la pandemia, ¿no? Una era robótica, así como la era industrial, ¿no? Una era robótica. ¿Y qué pasará, pues, no? Solamente podemos ahorita decir, pues, ¿no? De que de acuerdo a este estudio, más o menos el 2025 acabaría. Pero lo interesante de esto, de que esto lo predijeron en el 2000 hace como 10 años, ¿no? No lo predijeron ahora, ¿no? El 2020, ¿no? Sino hace más de 10 años predijeron esto, ¿no? De que si es que hay una crisis acabaría en el 2025, ¿no? Que es más o menos lo que están diciendo ahora, ¿no? De que la pandemia va a acabar en el 2023, ¿no? Más o menos dicen. Máximo 25. Ajá. Pero lo interesante es de que ellos han podido pronosticar bien esto, ¿no? De que el 2025 sería la máxima fecha para acabar la crisis, ¿no? Que aparece en la cuarta generación o en la cuarta fase, ¿no? Del ciclo. Y como vemos en el Chatur Yuga o en el ciclo temporal de los Vedas, el Kali Yuga también es considerada la época de gran crisis. Y hay mucha similitud con el pensamiento de estas dos personas, con esta, ¿no? Zeta Yuga, más o menos todos son iguales, ¿no? Todos hay una unidad, todos son arios. De acuerdo a los Vedas, en Zeta Yuga todos eran paramahansas. Luego en Dwapara Yuga, en Treta Yuga ya empezó a entrar un poco los malos pensamientos, la maldad, ¿no? En el corazones. La competencia también está. Bajó la memoria, perdió la memoria. El sentido de competencia. Bueno, por ahí. En el, aquí me parece que el orden está mal, ¿no? Sí, lo han puesto mal, me equivoco. Han puesto mal, porque Satya sigue Tetra, después Dwapara y Kali, ¿no?
Aunque en realidad es así, el orden es así, ¿no? Satya, Dwapara, Tetra, porque Dwap es 2, Tetra es 3, ¿no? Pero ocurrió que en este Manu el Tetra fue antes del Dwapara, ¿no? Entonces en Satya Yuga todos son Paramahansa, ¿no? En Tetra Yuga, ¿cuál es el proceso? La adoración de sacrificios. No, los sacrificios, ¿no? Revueltas, ¿no? Fuego, ¿no? Tiene que ver con la generación X, ¿no? Los sacrificios. El Dwapara Yuga usa más la adoración, ¿no? Y en Kali Yuga, en la época de la riña, hipocresía, la crisis, todo lo malo. Y acá hay algo también curioso, ¿no? Cuando a Winston Churchill le preguntaron, ¿no? De que si pudiera volver en el tiempo, ¿en qué época le hubiera gustado estar ahora? Y Winston Churchill dijo en los 40, que es justamente la cuarta fase del ciclo, ¿no? O sea, más o menos en el Kali Yuga. Y lo curioso es de que también los devotos, los Vaishnavas, consideran Kali Yuga más importante de todas estas 4 etapas del Chatur Yuga, porque en el Kali Yuga se conoce la mayor tipo de misericordia. Entonces no es que la cuarta fase de la crisis, en realidad la crisis sería la época más, ¿cómo dice? Lo que más nos llena, ¿no? De hecho nosotros no vamos a olvidar este tiempo, ¿no? Otra cosa que menciona Prabhupada en su artículo es de que este ideal de esta unidad de Samadarsina no se va a lograr sin el poder de introspección. Drisham es poder de introspección, porque tienes que ser introspectivo para poder ver a otras entidades vivientes como almas espirituales, no ver sus trajes externos, ¿no? Entonces es necesario este Drisha, poder de introspección. De estas 4 generaciones, ¿cuál de ellas es el más introspectivo? Satya. La generación Baby Boom. Satya Yuga. Otra Introspección. ¿Cuáles son los más introspectivos? Bueno, de acuerdo a los estudios modernos, los más introspectivos son la generación Z, ¿no? Pero ellos dicen, ¿no? Cuando dejan completamente las computadoras, esta generación Z son introspectivos en el mundo real. O sea, mientras no pueden dejar atrás la generación millennial y lo que tienen, lo que son las computadoras, las redes, ellos usan las redes de forma extrovertida, pero cuando se la dejan se vuelven seres introspectivos en el mundo, ¿no? Es por ejemplo, ¿no? Que hay un así TikTok que son muy extrovertidos en la red, pero cuando está fuera de la red se vuelve introspectivo, fuera de su mundo, ¿no? Fuera del agua, y se vuelven introspectivos. Entonces esa es esta generación Z, ¿no? La generación Z son los más... ¿Y el idealista no es introspectivo? ¿Cuál? ¿El idealista no es introspectivo? No, son más introspectivo, más o menos es la capacidad para reconocerse uno como individuo, ¿no? En la etapa Baby Boom, digamos, o en la etapa Profeta, todos trabajan para un mismo, todos son como una masa, ¿no? Igual, uniforme. Y luego se va dividiendo, ¿no? Se va dividiendo y hasta que llega al punto de introspección. Entonces es esta generación Z la que tiene una gran responsabilidad de poder lograr este mundo
mundo igual, ¿no? De igualdad. Pero, Dicen que el COVID ha puesto introspectiva a muchas personas, ¿no? ajá, Durante la cuarentena. sí, entonces, sí debes, no todas, ¿eh? No todas las personas se vuelven A muchos. introvertidas, ¿no? Algunos se vuelven un poco más, más locas, otros se vuelven más, no, por cada uno vemos cómo reacciona la gente, ¿no? Algunos se van más por, ¿cómo se llama esto? Esas campañas para ver que hay un enemigo oculto, esa, que está prohibido, ¿cómo se llama esto? Algún cierto tipo. Creo que la mayoría se vuelve introspectiva, pero el tema es que a muchos no les gusta lo que hay adentro. No todos de verdad, Ahí, más bien algunos eso tratan de normal. evitar eso, ¿no? Porque se verían un Ujú. poco más indefensos, ¿no? Lo que pasa es de que esta generación Z, debido a la crisis, según dicen los estudios, sus padres lo tratan con muchos cuidados, ¿no? Entonces tienen cierta libertad para ser introspectivos, cosa que no pasa con las generaciones anteriores, ¿no? Entonces las generaciones anteriores ante la crisis actúan de diferente manera, ¿no? Eh, Otros hacen allá teorías conspirativas, otros no sé, se unen al grupo de poder, etcétera, ¿no? Es diferente razón de acuerdo y más o menos cómo se comportaría, pues, no una persona satayuga, dos para ayuda, ¿no? ¿Qué será? Y bueno, pues, pero esta generación se vuelve introspectiva cuando está lejos de la tecnología, ¿no? Cuando deja atrás la generación millennial. Pero como vemos, no pueden dejar muchos, ¿no? La generación millennial, así que vemos la solución un poco lejos, Ujú. ¿no? Sí, Si es que pueden dejar de esta generación la tecnología, sería más TikTok. una generación más pura, digamos, ¿no? Más introspectiva, porque se ha demostrado que ellos son introspectivos cuando están lejos de la tecnología, porque cuando están dentro con la tecnología, perdón, con las redes, con la computación, se vuelven extrovertidos, que es lo que no se requiere, ¿no? Como Prabhupada dice, ¿no? Que se requiere la introspección para poder lograr esta unidad. Entonces, como vemos, ya podemos predecir, ¿no? De que hay ciertas cosas que podemos predecir y no es necesario eh, hacer Ouija o hacer pasarse por astrólogo, no es simplemente con ciertos conocimientos uno que provienen de fuentes, ¿no? De sabios, digamos, ¿no? De que saben ver, que son clarividentes, ven las cosas con claridad. Podemos tomar su conocimiento un poco y poder entender lo que puede pasar, ¿no? Y nosotros queremos eso, ¿no? Queremos entender qué pasan las cosas, no queremos la mentira, no queremos la verdad. Esos Mark Zuckerberg nos ha mentido, dice que con Facebook nos íbamos a unir. Nada, No, mentira. al contrario, no, con la computación no se puede unir, ¿no? Al contrario, ahora ellos quieren eliminar a Telegram, ¿no? Porque les estamos logrando el negocio, ¿no? No que no esa no es unión, pues, ¿no? Y, y bueno, entonces digamos de que hay un destino dentro de un destino. Igual, en- como digamos, ¿no? Churchill de alguna manera se unió a lo que estaba dicho por el Gita y eso hizo cambiar la historia, ¿no? Se considera a Churchill como que alguien que cambió la historia. ¿Por qué? Porque si no fuera por eso, Hitler hubiera conseguido una tiranía global, ¿no? Y ahora lo mismo pasa aquí, ¿no? Varios devotos dicen que ahora también estamos en marcha, ahora está en marcha una tiranía global, solamente que está un poco más escondida. Yo tengo un video, ¿no? No sé si lo mostré antes, ¿no? Donde Bill Gates habla sobre eh, necesita un control mundial, ¿no? En cuanto a las vacunas, ¿no? Porque dice que si no hay un control mundial es muy difícil
suministrar las vacunas, dice. Entonces vemos de que las mismas ideas se están cuajando en esta época, ¿no? Se están repitiendo. Están cumpliendo. Pero lo que puede cambiar... Justamente, tanto como lo dijo Prabhupada, algunos de sus discípulos y ahora maestros espirituales hablan de las fincas autosostenibles, es decir, irnos al campo para ya no estar infectados por la tecnología, de manera de que la meditación, digamos el Bhakti Yoga, se pueda practicar mejor en un lugar donde haya la naturaleza, lejos de las computadoras, lejos del Facebook y de todo tipo de tecnología, ¿no? Para poder hacer mejor introspección, ¿no? Esto ya como que ciertos maestros espirituales, ciertos gurús ya lo tenían, ¿no? Estimado que iba a suceder, ¿no? Por eso es que se apela a eso ahora, ¿no? Que debemos recurrir nuevamente a la naturaleza. Esa es una alternativa. Prabhupada también dio otra alternativa que se llama World Sankirtan Party, el Grupo Mundial de Sankirtan, y esa era más o menos como que la organización final, ¿no? Donde la gente tenía grupos de Kirtan, de Sankirtan en diferentes países y rodeaban el mundo, en cada lugar que iban creaban un templo. Y él le advirtió, ¿no?, de que ahí no deben hacer distinción de Vaishnava americano, Vaishnava europeo, Vaishnava español, Vaishnava peruano, ¿no? Entonces ahí vemos también un concepto de Samadarshinava, ¿no?, de ver todos por igual, ¿no? El ideal. En un campo tú puedes ver por igual a una vaca, a un brahmana, a un perro, pero no puedes ver a un científico ni a un doctor porque no están ahí, ¿no? Esa es como que alguna limitante del Varnasrama. En cambio, World Sankirtan Party más o menos te empuja a tratar a todo tipo de entidades y tienes que verlos a todos por igual. Y como decía, ¿no? Esos son realidades. Hay muchas realidades que podemos construir, pero por la fuerza de los astros, ¿no? Bueno, sí, creo que ya me extendí mucho. Entonces nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Creo que 1 hora y 20. La próxima voy a cortarlo un poquito. Hay una pregunta, no sé. Ok. Very good. Ya. Me quedó claro, pero Ya, listo. Ya para la próxima, lo último que ustedes expresó en relación al proyecto de Prabhupada de que hay un templo en cada lugar aquí en Occidente. Justamente Prabhupada trajo el movimiento al Occidente, pero actualmente estamos ante otra crisis, ¿no? Que los templos están vacíos. Entonces, ¿y cuánto tiempo más permanecerán vacíos y cuánto tiempo más habrán tan pocos devotos, ¿no? Esa es otra crisis que está por resolverse, ¿no? Bueno, este es el proyecto que Prabhupada mencionó, ¿no? El World Sankirtan Party. Y no se habla mucho porque Prabhupada dijo que era su proyecto, como que todavía eso se iba a manifestar en el futuro, ¿no? Donde iba a haber más Sankirtan en la calle que en los templos, ¿no? O sea, la idea era de que un grupo vaya a una ciudad que no haya templo y ahí predique a alguien, ¿no? De que le cultive la fe, ¿no?, a alguien, y de que esta sería una nueva base para luego de ahí partir a otro lugar y de ahí partir a otro lugar y así, ¿no? Cada país tenía cada pueblo tenía su grupo, ¿no?, su equipo. Era como un equipo mundial así de fútbol, así, ¿no? Esa era la idea, ¿no? De que no necesariamente necesitabas una administración muy grande de templos, ¿no?
Bueno, no, esa era una alternativa, ¿no? Que esa era también, tenía que ver con el Samadharshinaha, ¿no? Que es la igual visión, ¿no? Ahora hay mucho, eh, no sama, ¿no? Sino asama, ¿no? O sea, ven a mucho la gente desigual, ¿no? Y eso es como que está en contra eso más, robustece más a la tiranía global. No es necesario ser un vidente para saber eso, ¿no? No tiene que haber esas desigualdades, si no se va a quedar más vacío todo. Ya, muy bien, nos vemos próximo miércoles con Bernard Shaw. Hare Krishna. Gracias Prabhu, Hare Krishna. Haribol. Hare Krishna, gracias, devoto. Hare Hare Krishna.